Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 40. Cuando la justicia se enfrenta a la tiranía. En la ciudad de Shabak, donde se decidiría el verdadero resultado de la guerra, el enorme acorazado que sobrevolaba el cielo había cesado su bombardeo. La razón era simple. Las tropas regulares de los esclavistas que quedaban ya habían sido completamente aniquiladas por los 50 oficiales navales en tierra. Ya no había necesidad de arriesgarse a causar más daños a los edificios. Más importante aún, un bombardeo adicional podría afectarles a ellos mismos. Ahora, toda la ciudad desértica se había convertido en una brutal arena de combate. 50 infantes de marina de élite, vestidos con abrigos blancos, se enzarzaban en una feroz refriega con los guerreros de rayas negras, que parecían bestias salvajes. Debido a la inferioridad numérica, cada oficial de la infantería de marina tuvo que enfrentarse simultáneamente al menos dos de los guardias, que parecían berserkers. La lucha fue vertiginosa. Sombras blancas y negras chocaban en todas direcciones. 5 minutos de Hero Butter pueden parecer poco, pero para los superhumanos, cada segundo era suficiente para docenas de intercambios. Poseían una resistencia inmensa, una fuerza increíble y una velocidad vertiginosa. ¡Bum! ¡Bum! Las casas de adobe se derrumbaron bajo fuertes impactos. El suelo arenoso quedó surcado por cráteres. Cada impacto total iba seguido de ondas expansivas atronadoras y vientos huracanados. Rugidos, gritos de batalla, choques de acero y algún que otro alarido de dolor llenaban el aire. El ambiente sonoro era a la vez aterrador y estimulante. De repente, un torbellino verde apareció en el cielo. El dragón finalmente había hecho su movimiento. No sabía exactamente qué eran esos guerreros de rayas negras, ni se percató de que el efecto del agua de héroe solo duraba 5 minutos. Lo que vio fue cómo sus tropas de élite resultaban heridas poco a poco. Hasta el momento, nadie había resultado gravemente herido ni muerto. Pero él no estaba dispuesto a esperar a que eso cambiara. Dragón había estado esperando originalmente la aparición del rey esclavo, el rey Taklama. Pero tras esperar y esperar sin obtener ninguna señal de él, decidió eliminar primero a esos extraños berserkers. En un instante, todo su cuerpo se transformó en un tornado que giraba a toda velocidad. Se convirtió en un monstruoso taladro de viento verde, arrasando el campo de batalla en una tormenta de sangre y carnicería, dejando destrucción a su paso. Por muy enloquecidos o poderosos que se volvieran los guerreros de rayas negras tras beber el agua del héroe, una vez alcanzados por el viento del dragón, la muerte era instantánea. Imparable. En ese momento, Dragón demostró el aterrador poder de un Pokémon de tipología de primer nivel. ¡Woosh! Justo cuando la forma de tornado de dragón arrasaba la ciudad de Shabak, y los marines que lo rodeaban finalmente se permitían un atisbo de emoción, una enorme oleada de arena amarilla brotó de una de las entradas que conducían al subsuelo. ¡Bum! Al instante siguiente, la tormenta de arena amarilla y el tornado verde chocaron violentamente. Una ráfaga devastadora se propagó hacia afuera, lanzando a todos los guerreros y marines con uniformes de rayas negras que se encontraban cerca, fuera del centro de la ciudad. Entonces, ambas fuerzas se entrelazaron formando un imponente ciclón de arena y viento. Se elevó hacia el cielo, cada vez más alto, superando rápidamente incluso al enorme acorazado que se encontraba en lo alto. Vaya, vaya. ¿Así que tú también eres del tipología? ¿Quieres ser mi esclavo? En medio de este reino de gran altitud, donde revoloteaban verdes y amarillos, una voz llena de emoción y burla resonó junto a los oídos de Dragón. Pero la mente de Dragón estaba centrada en algo completamente distinto. ¿Qué ocurre con la habilidad de este rey esclavo? ¿También es de tipología? Pero la información decía que era paramecia, aunque el rey Taklama llevaba una máscara dorada, la mirada que dirigía a Dragón bajo ella ardía con intensidad. Anteriormente, había considerado perdonarle la vida, aunque solo fuera para evitar provocar a Garp. Pero ahora, sus pensamientos habían cambiado. Este hombre era usuario de logia. ¿Podría haber un esclavo mejor que ese?
Quería convertir a Dragón en su esclavo, en su mascota. Y para ello, estaba más que dispuesto a convertirse en enemigo mortal de Garp. Las habilidades Logia eran simplemente demasiado tentadoras como para resistirse. Además, una vez terminada esta batalla, encontraría la manera de desaparecer de nuevo, deslizándose entre las sombras del inframundo. Mientras permaneciera oculto de Garp, ¿qué podría salir mal? El pensamiento pasó como un instante. Con un violento movimiento de su cetro dorado, el rey Taklama envió una escalofriante onda expansiva que recorrió el aire. Estaba envuelta en una capa invisible de haki de armamento y apuntaba directamente a la espalda de Dragón. Al percibir el peligro, Dragón reaccionó al instante. Su mano derecha formó una garra y se oscureció con haki de armamento, interceptando con fuerza el brutal golpe. Clan. Cuando la garra impactó contra el cetro, las tormentas de arena que rugían a su alrededor fueron arrasadas instantáneamente por la onda expansiva resultante, dejando al dragón y al rey Taklama completamente a la vista. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Dragón fue golpeado y salió disparado, estrellándose violentamente contra la cubierta del buque de guerra. Por suerte, el efecto pasivo de su cuerpo elemental evitó daños mayores. Su forma se dispersó en el viento, para luego reformarse rápidamente en una figura humanoide. ¡Qué poderoso haki de armamento! La fría mirada del dragón se clavó en el rey Taklama, que permanecía suspendido en el aire sobre una masa arremolinada de arena amarillo-marrón. El ataque anterior había dejado demasiado clara su diferencia de fuerza. El haki del hombre no superaba por completo el suyo propio, pero sin duda era superior. Aún así, Dragón ya lo había previsto. Al fin y al cabo, se trataba del rey de los esclavos del inframundo. Si no poseía al menos este nivel de fuerza, eso sí que sería una verdadera sorpresa. ¿Pero qué importa? ¡Zas! El cuerpo del dragón se tensó, y ciclones lo rodearon. Luego se lanzó hacia adelante como un cometa verde, cargando sin dudarlo. Naturalmente, el otro hombre no tenía motivos para retroceder. Su cetro dorado también se oscureció con el haki de armamento. Con precisión experta, lo blandió una y otra vez, desatando ráfagas de luz negra mientras tormentas de arena surgían de debajo de sus pies para contrarrestar el ataque. El torbellino verde chocó una vez más con la tormenta de arena amarilla. Clan. 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 Una ráfaga de caóticos impactos metálicos resonó en los cielos de Shabak. Con cada colisión, las explosiones sónicas se propagaban hacia afuera. Ondas de aire comprimido visibles a simple vista, como si el cielo mismo se hubiera convertido en líquido. El rey Taklama no pudo evitar admirar la técnica de combate de Dragón. Cuanto mejor se desempeñaba Dragón, más complacido se mostraba el rey esclavo. Originalmente, había supuesto que el joven un simple contraalmirante solo destacaba por sus poderes Logia. Pero ahora, tras intercambiar golpes, llegó a la conclusión de que Dragón estaba muy por encima de los contraalmirantes ordinarios. Era incluso más fuerte que muchos vicealmirantes contra los que había luchado en el pasado. Aún así no es lo suficientemente fuerte. ¿Quieres derrotarme? Te queda un largo camino por recorrer, pensó el rey con una alegría desmedida. De repente, su mano izquierda, que tenía libre, se iluminó con un extraño y brillante resplandor verde. En comparación con los vientos esmeralda naturales que arremolinaban alrededor de Dragón, este resplandor verde era estridente y siniestro. Su mera presencia bastaba para hacer fruncir el ceño a los espectadores. Aún enfrentándose de frente al cetro dorado, los sentidos de Dragón le gritaron que se avecinaba un peligro inminente. Su haki de observación había emitido una clara advertencia. Sin dudarlo, se transformó en viento y se retiró en estelas de vapor. En ese instante fugaz, mientras estaba transformado en viento, Dragón vio la fuente de la amenaza. Un anillo verde que surcaba el aire, pasando volando por el lugar donde había estado parado apenas unos segundos antes. Así que es cierto. Tu poder es la fruta mascota de tipo paramecía. La información no estaba equivocada. La expresión de Dragón permaneció fría, pero en el fondo sentía un escalofrío de inquietud. Si ese anillo lo hubiera atrapado hace un momento, habría estado acabado. El haki de armamento sí podría contrarrestar las habilidades de las frutas del diablo, pero solo si el haki fuera más fuerte que el dominio que el oponente tuviera de su poder. De lo contrario, sería simplemente demasiado poderoso y caería víctima de la habilidad. Dada la fuerza del rey esclavo, Dragón no podía correr ese riesgo. De ahora en adelante, tendría que estar atento a los ataques sorpresa de esos anillos verdes.
Si podía esquivarlos, lo haría. Ja 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 ja. Al oír las palabras de dragón, el rey Taklama abrió su mano izquierda, que brillaba con un resplandor verde, y dejó escapar una risa perversa y arrogante. Sí. ¿No es increíble este poder? Me permite convertir a cualquiera en mi esclavo. Y pronto, tú también lo serás. Mi mejor esclavo. Dragón no mostró ni rastro de enfado en respuesta. Su expresión permaneció fría mientras preguntaba. Entonces, ¿qué es eso de este poder para controlar la arena y el viento? Mientras hablaba, su haki de observación se extendió en todas direcciones. Sospechaba que el hombre estaba usando la fruta mascota para controlar a alguien con poderes basados en la arena. ¿Eso? Bueno, no es algo que pueda compartir, respondió el rey con una mueca de desdén. Después de todo, un verdadero rey debe permanecer misterioso. No era un novato recién llegado al mar. De ninguna manera revelaría así como así los detalles de sus habilidades. Dragón resopló en respuesta. De todos modos, solo era una pregunta inquisitiva. Demasiados idiotas con cerebro de músculo en este mundo nunca pensaron en usar la cabeza. Aunque por alguna razón, al cruzar ese pensamiento por su mente, de repente le vino a la mente la imagen de aquel viejo idiota hurgándose la nariz. Basta de charla, muchacho. Impaciente, el rey Taklama agitó ligeramente su mano verde brillante en el aire. Detrás de él, innumerables anillos verdes comenzaron a materializarse de la nada, llenando el cielo en densos grupos. En un instante, ya había más de 1000, y el número seguía aumentando. Pórtate bien y conviértete en mi esclavo. Te trataré bien, jajajajaja. Al instante siguiente, todos los anillos se transformaron en estelas de meteoros verdes que se precipitaron hacia Dragón como un maremoto dispuesto a devorarlo. Dragón activó al instante sus poderes de huracán. Un dragón de viento de aspecto realista emergió a su alrededor, enroscándose protectoramente. El dragón avanzó con ímpetu y, unos 10 metros más adelante, se transformó en una enorme barrera de viento verde, interceptando los anillos que se aproximaban. Whip, 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 pero a pesar de la abrumadora fuerza de la barrera, como un tsunami verde, cada uno de los anillos la atravesó con facilidad, como si reventaran burbujas de jabón. Al ver esto, la expresión de dragón se ensombreció. Por otro lado, el rey Taklama estalló en carcajadas, sin inmutarse en absoluto. Una batalla entre poderes de frutas del diablo se trata de dominio y desarrollo. Los tipos Logia pueden ser los más fuertes de las 3 clases en teoría, pero eso por sí solo no puede acortar la brecha entre nosotros. ¿Y qué? Los ojos de dragón permanecieron firmes, impávidos. La justicia siempre triunfará sobre el mal. Esta vez, tú serás quien pierda. Enfrentado a oleada tras oleada de anillos verdes, Dragón giraba en el aire rodeado de ciclones esmeralda, dejando imágenes residuales a su paso mientras concentraba toda su atención en esquivarlos. ¿Justicia? ¡Qué disparate! En este mundo solo hay amos y esclavos. Los débiles son esclavos, los fuertes son amos, y el más fuerte de todos se convierte en amo de todos. Alzando su cetro real dorado, el rey Taklama alzó su rostro enmascarado hacia el sol abrasador en el cielo, proclamando su máxima ambición. Yo, Taklama, me convertiré en el amo del mundo bajo el nombre del rey esclavo. Capítulo 41. La prueba del dragón. Justo cuando los 4 rincones y el corazón mismo del reino de Tutmosis se veían sumidos en una guerra caótica, ninguno de los bandos se percató de que un buque de guerra de clase cuartel general se acercaba lentamente desde el mar lejano. Su proa estaba adornada con un ornamento en forma de cabeza de perro. Vicealmirante, parece que el contraalmirante Iván y los demás están en apuros. ¿Debo llevar a algunos hombres para ayudarlos? El hombre que hablaba vestía un traje gris carbón y un sombrero a juego, complementados con un impoluto abrigo blanco de la marca Justice y una espada larga envainada en negro que colgaba de su cintura. No era otro que el ayudante personal del vicealmirante Gap. Contraalmirante Bogart. Buah. Déjalo estar. Esta misión le pertenece al chico. Dejémosla en sus manos por ahora, dijo Garp con una carcajada atronadora, mirando hacia el interior de la isla. Pero en mi opinión, con la fuerza actual del contraalmirante Dragón, sus posibilidades de derrotar al rey esclavo Taklama son bastante bajas, respondió Bogart, con un rastro de preocupación en el rostro. Aunque todavía se encontraban a una gran distancia de la ciudad de Shabak, el poder del Kenpunsoku les permitió percibir la intensidad de la batalla con perfecta claridad. ¿No es eso algo bueno? El tono de Garp se tornó un poco más serio.
Solo derrotando a un oponente que parece invencible puedes fortalecerte de verdad. Tú y yo sabemos que el Haki solo puede evolucionar en condiciones extremas, en un combate real. Claro que el entrenamiento prolongado e intenso también ayuda, pero la eficacia no se compara. Bogart permaneció en silencio en respuesta a la explicación de Garp, sabiendo que era inútil intentar hacer cambiar de opinión al anciano. Además, por lo que veo, este rey esclavo es mediocre en el mejor de los casos. Su haki de armamento es promedio, y su haki de control aún más, ni siquiera merece mención. Su única fuerza decente reside en el desarrollo de su habilidad de la fruta del diablo. En general, puede que sea más fuerte que el dragón por ahora, pero no hasta el punto de que el chico no pueda defenderse. Curiosamente, Garp parecía inusualmente hablador hoy. Como siempre, Bogart, a su lado, se comportó como un excelente oyente. En mi opinión, este tipo es el oponente más adecuado al que el dragón podría enfrentarse en esta etapa. Apuesto a que él también está entusiasmado. Escucha con atención, ¿no lo oyes? El chico está emocionado ahora mismo. Dicho esto, Garp soltó otra carcajada. A decir verdad, empezaba a sentir cierta simpatía e incluso gratitud hacia el gobierno mundial. Después de todo, si los altos mandos del gobierno no hubieran tomado esa decisión, Dragón no habría tenido la oportunidad de servir como oficial al mando. Era solo un contraalmirante, e incluso había mostrado tendencias rebeldes en el pasado. Si la operación para arrestar al rey Taklama e investigar el reino de Thutmose hubiera dependido del cuartel general naval, probablemente la habría liderado personalmente Sengoku, o incluso el propio Garp. Dragón, como mucho, habría servido como oficial subordinado. Sin embargo, por alguna razón, los 5 ancianos habían insistido a pesar de toda oposición en que el dragón fuera nombrado comandante. Es más, prohibieron el envío de fuerzas con rango de vicealmirante o superior. Hasta el día de hoy, el almirante de flota Cody y Sengoku siguen sospechando que el gobierno mundial estaba preparando deliberadamente el fracaso de Dragon. Garp pensó lo mismo al principio. Pero después de ver el campo de batalla con sus propios ojos, se dio cuenta de que no era así. Taklama no era un oponente invencible para Dragón. Por el contrario, una misión para liberar a cientos de miles de esclavos solo alimentaría la voluntad y la fuerza inquebrantables en el corazón del dragón, y ese fue el catalizador perfecto para el crecimiento de su haki. Al final, Bogart asintió con la cabeza. Aunque el dragón estaba siendo sometido por completo por el rey esclavo y se veía bastante maltrecho, aún podía sentir la creciente intensidad de ese poderoso haki. Además, incluso si realmente perdieran, ¿qué importaba? El vicealmirante Garp ya habían llegado. Esperemos a ver cuánto tarda el rey esclavo en llevar a Dragón al límite. Garp permanecía de pie con los brazos cruzados, con la mirada fija e inquebrantable en dirección a Shabak. Sobre esa región, el cielo estaba cubierto de vastas nubes de arena amarilla. De vez en cuando, un torbellino verde y persistente se alzaba entre ellas. En ese momento, Dragón se encontraba inmerso en una batalla a muerte en medio de semejante catástrofe aterradora, luchando contra el mismísimo hombre que la controlaba, el rey esclavo. Un tornado verde se había transformado hacía rato en un dragón de viento de aspecto viviente, que se enroscaba protectoramente a su alrededor. Mantenía la tormenta de arena a raya en un radio de 10 metros. Ese era el límite de su poder. Clan. Nadie sabía cuántas veces la garra había chocado contra el bastón, pero las ondas expansivas que se desprendían de cada colisión eran cada vez más violentas. El viento y la arena salían disparados hacia afuera en olas ondulantes, fusionándose en el aire mientras barrían el campo de batalla. Sin embargo, la interminable tormenta de arena regresó al instante siguiente, reduciendo la visibilidad casi a cero. Todo lo que se miraba estaba envuelto en una bruma amarilla arremolinada y un viento aullador. ¡Qué cabrón tan exasperante! Oculto en medio de la tormenta, el rey Taklama ya no mostraba su habitual aplomo. Tras la máscara dorada, su expresión reflejaba irritación y furia. Había pensado que derrotar a Dragón sería pan comido, seguro de que pronto conseguiría un nuevo y poderoso esclavo logia para su colección. ¿Quién iba a imaginar que la pelea se prolongaría tanto? Lo más frustrante era que ya lo había dado todo y aún así no podía derrotar a Dragón. La mentalidad del rey esclavo se estaba desmoronando. Cada golpe ahora era letal, sin importarle ya si Dragón vivía o moría. El estruendo del hierro se tornó frenético y caótico.
Su bastón dorado, negro como la obsidiana, se convirtió en un torbellino de golpes, cada uno seguido de un estruendo ensordecedor. Su furia se desató en una tormenta de ataques contra las garras de dragón. Y con cada impacto, Dragón resultaba herido, pero apretaba los dientes ensangrentados y resistía, una y otra vez. De alguna manera, empezaba a sentir que el poder que respaldaba los ataques del rey esclavo se estaba debilitando lentamente. Al borde de la desesperación, el rey Taklama finalmente tuvo que admitir que ni su haki ni su fuerza física serían suficientes para derrotar a Dragón. Esto lo enfureció, pero tuvo que aceptarlo. Afortunadamente, su mayor fortaleza no residía en su propio cuerpo. Estaba en manos de los esclavos. Levántate, rey de arena. ¡Wow! De repente, a su orden, Dragón percibió claramente cómo el viento y la arena cambiaban drásticamente. Se precipitaron hacia los pies del rey esclavo, convergiendo a una velocidad aterradora y tomando la forma de una figura gigantesca ante sus ojos. Cuando la entidad completamente formada finalmente apareció ante él, las pupilas de Dragón se contrajeron bruscamente. Lo que vio fue un escorpión colosal. Todo su cuerpo era de un color amarillo polvoriento, con gruesas pinzas, un abdomen largo y segmentado, y un aguijón afilado en la punta. Su tamaño empequeñecía incluso a los acorazados más grandes por varias veces. Curiosamente, el escorpión flotaba en el aire, llevando al rey Taklama sobre su lomo. Pero lo que más llamaba la atención era el anillo verde brillante incrustado en su abdomen. Así que eso es todo, ese es el secreto detrás de tu control sobre el viento y la arena. Dragón finalmente comprendió el principio detrás del poder del rey esclavo. Buah. A estas alturas, no hay nada de malo en decírtelo. Al ver la expresión de asombro en el rostro de Dragón, el rey Taklama se mostró visiblemente complacido. Extendió la palma de su mano izquierda, que comenzó a brillar con una luz verde mientras reía a carcajadas. Esta es la máxima habilidad despertada de la fruta mascota. No solo las criaturas vivientes, sino incluso los fenómenos meteorológicos naturales pueden ser sometidos a mi voluntad. La razón por la que elegí esta isla como mi base es precisamente porque tomé su tormenta de arena. No solo me otorga los poderes de un usuario de Logia, sino que también oculta todo sobre mí. Así es como he permanecido oculto en las sombras todos estos años. Dicho esto, el rey esclavo miró con curiosidad a Dragón y preguntó: dime, sinceramente, sigo impactado. ¿Cómo me encontró la marina? ¿Puedes aclararme esto? Como si yo lo supiera. Dragón resopló en silencio. Al fin y al cabo, solo seguía órdenes y no formaba parte del alto mando de la marina. Sin embargo, exteriormente, simplemente respondió con frialdad. Sin comentarios. Durante todo ese tiempo, su mirada permaneció fija en el escorpión que yacía bajo los pies del rey esclavo, el llamado rey de arena. HMPH. En ese caso, primero te dejaré inconsciente. Una vez que me haya trasladado a una nueva base, podremos tener una conversación como es debido, como amo y esclavo. Con un resoplido gélido, el rey Taklama pisoteó con fuerza la espalda del escorpión y dio su orden. Mátalo, rey de arena. Sí, maestro. El rey de arena podía hablar. Aunque su voz era ronca y grave, su inteligencia era innegable. Realmente parecía una mascota muy astuta. En ese instante, el enorme aguijón que tenía en la espalda se movió ligeramente y luego desapareció de la vista en un instante. ¡Zas! Un destello de luz roja brilló en los ojos de Dragón mientras su cuerpo se dispersaba repentinamente en ráfagas de viento verde. Un instante después, un aguijón largo y negro como el azabache se clavó en el mismo lugar donde acababa de estar. Ese ataque fue increíblemente rápido. De no ser por la percepción mejorada que le otorgaba la fruta del diablo, no habría podido esquivar ese golpe sin ningún poder. Al mismo tiempo, Dragón notó que el rey Taklama había desaparecido, dejando solo al enorme rey de arena cerniéndose sobre él, como una encarnación viviente de una tormenta de arena con forma de escorpión. ¿Sabes, rey esclavo? A mi modo de ver, si vencerte significa liberar a todos tus esclavos, entonces no hay manera de que pierda. El dragón de viento que había estado dando vueltas a su alrededor ahora se concentró en su brazo derecho, girando rápidamente hasta convertirse en un visible tornado verde. Al instante siguiente, Dragón juntó con fuerza los dedos índice y medio de su mano derecha, separó el espacio entre el anular y el medio, curvó el anular y el meñique, y dobló ligeramente el pulgar, adoptando una postura que recordaba a 3 garras de dragón.
¡Boom! Una explosión abrumadora de fuerza de garra, amplificada por todo el poder del huracán, se abalanzó hacia adelante con un rugido de dragón. Chocó de frente con el rey de arena que se aproximaba. Capítulo 42. La falsa pieza. En Mer y Geoise, dentro del dormitorio privado de Imu. En definitiva, Imu no se atrevió a correr el riesgo de adentrarse sola en el mundo que se encuentra al otro lado del portal dimensional. La razón era simple. ¿Y si al otro lado hubiera un grupo de seres divinos? En el instante en que pusiera un pie dentro, podrían rodearlo con una abrumadora demostración de poder. ¿Acaso eso no significaría su perdición instantánea? Es fácil ser imprudente cuando no se tiene nada que perder. Sin embargo, Imu gozaba de privilegios y poder. Además, lo mirara como lo mirara, no había necesidad de arriesgarse a esa manera. Con un gobierno mundial tan vasto a su disposición, tenía subordinados más que suficientes para enviar. ¿Por qué no aprovecharlos al máximo? En cuanto a la cuestión de tener que revelar eventualmente el portal dimensional a otros, bueno, mientras las cosas se desarrollaran paso a paso, no debería haber problema. Después de todo, el control del portal dimensional seguía en sus manos. Al final, optó por reprimir su curiosidad y cerrar el portal dimensional. Si he decidido enviar gente a investigar, necesito planificarlo bien. Los 5 ancianos serán sin duda los primeros en saberlo, pero son líderes, como yo, así que les es imposible llevar a cabo la misión ellos mismos. Lo que significa que esta responsabilidad solo puede recaer en Cyberpol. Imu estaba sentado en su cama, sumido en sus pensamientos. Pero esperaré a que termine esta sesión de la cumbre mundial antes de tomar medidas. El gobierno mundial ya está desbordado. Aún así, puedo empezar a seleccionar candidatos para la unidad del Partido Comunista. En ese instante, un agradable tintineo sonó desde afuera, un sonido con el que Imu ya estaba muy familiarizada. Era la campana que sonaba cada vez que las criadas necesitaban entrar. Efectivamente, cuando salió del dormitorio y entró en la sala de estar, vio a una criada de aspecto pulcro y sereno de pie en la puerta, sosteniendo una carpeta de documentos. Milord. Cabe destacar que las sirvientas que atendían a Imu en su vida diaria desconocían su nombre. Lo único que sabían era que era uno de los dragones celestiales de mayor rango, así que simplemente se dirigían a él como mi señor. Tráelo aquí. Imu se sentó en el sofá e hizo un gesto casual. La criada se adelantó, colocó la carpeta sobre la mesa de centro, hizo una leve reverencia y salió de la habitación en silencio. Sacó el documento y comenzó a leer. Al terminar, un destello de sorpresa cruzó su rostro. ¡Qué idea tan brillante! Verdaderamente ingeniosa. Los 5 ancianos idearon un plan tan inteligente. Impresionante. El documento contenía un plan operativo. En el Nuevo Mundo, en una isla que alguna vez visitaron los piratas de Roger, construirían en secreto una bóveda del tesoro y la llenarían con una gran cantidad de tesoros. Luego, mediante una operación conjunta entre el cuartel general de la Marina y Cyberpol, transmitirían en vivo todo el proceso de recuperación y llevarían públicamente el tesoro de vuelta a Mer y Geoise, declarando al mundo que el llamado Ampiece había sido encontrado. Si bien no eliminará por completo la aparición de piratas, sin duda debilitará la leyenda del tesoro del rey pirata, dijo Imu chasqueando la lengua con admiración, elogiando repetidamente el plan. En su opinión, el único riesgo real de este plan radicaba en el hecho de que la presencia de la Marina en el Nuevo Mundo era relativamente débil, lo que los hacía vulnerables a ataques piratas a gran escala, especialmente de personajes como Barba Blanca y Big Mom. En cuanto a Cairo de los piratas bestia, no representaba una gran preocupación. Para empezar, acababa de llegar a Wano y estaba ocupado allí. Además, su fuerza aún estaba en desarrollo. Evidentemente, los 5 ancianos también habían tenido en cuenta el riesgo para la seguridad, razón por la cual el informe especificaba que se trataría de una operación conjunta con Cyberpol. Incluso solicitaron que enviara a los Caballeros de Dios como último recurso. La implicación era que la armada estaría liderada por Sengoku y Garp, mientras que el CP enviaría al CP0, incluyendo a uno de sus mejores combatientes. En caso de que todo lo demás fallara, los caballeros divinos intervendrían para salvar la situación. De esa forma, toda la flota de transporte de tesoros estaría protegida. Eso debería ser más que suficiente. Que sigan adelante con el plan. Con esa idea en mente, Imu decidió aprobar la operación. Incluso escribió una anotación instando a su pronta ejecución, idealmente antes de que se celebrara la cumbre mundial.
era plenamente consciente de la inmensa influencia de la gran era pirata. Era algo que requería absoluta seriedad. Ni demoras ni complacencia. En ese preciso instante, Imu se percató de que había algo más en la carpeta. Al sacarla, encontró un informe sobre Monkey Dragon y el Rey Esclavo. Examinó detenidamente la información detallada y las fotografías de campo que la acompañaban, pero, sinceramente, no sabía qué pensar. Las fotos no eran más que una mancha borrosa de viento y arena. En pocas palabras, no mostraban absolutamente nada. Según el informe, la situación actual del dragón era extremadamente precaria. El rey Taklama podía derrotarlo en cualquier momento. Ante esto, Imu frunció ligeramente el ceño. Por supuesto, ya había revisado la información sobre el rey Taklama. Pero dado su estatus como el rey esclavo de la EMPA, era imposible que Zipperpol pudiera descubrir todos los detalles sobre él. Lo que sí sabían era que, 23 años atrás, el hombre ya había demostrado el uso del haki de armamento y del haki de observación. También existía una descripción aproximada de su fruta del diablo tipo Paramecía, y basándose en ella, especularon que poseía un haki poderoso y que probablemente había despertado la habilidad de su fruta del diablo. Sin embargo, los detalles de su nueva habilidad seguían siendo desconocidos. Al fin y al cabo, a lo largo de los años, el rey esclavo nunca había dado rienda suelta a todo su potencial. Después de todo, era un hombre de negocios. Pero ahora, las cosas estaban mucho más claras. La forma despertada de la fruta mascota aparentemente le permitía capturar tormentas de arena naturales como mascotas y controlarlas, otorgándole efectivamente un poder similar a una habilidad de tipología. Interesante, eso encaja perfectamente con la esencia de los despertares de Paramecía. Traspasar los límites conceptuales. Convertir una fruta que suena tan absurda en algo tan formidable, este rey esclavo es realmente algo extraordinario. Imu se encontró reconociendo las capacidades del rey Taklama. Si podía capturar una tormenta de arena, ¿acaso eso no implicaba que también podía capturar una avalancha? ¿Un volcán? ¿Un tornado? Imu incluso sospechaba que el rey esclavo aún no había desarrollado por completo el potencial de la fruta mascota despertada. Después de todo, no todos los despertares son iguales. Lo que le llamó la atención fue la cifra. El informe decía que el rey esclavo solo tenía una mascota de tormenta de arena. Pero, ¿era posible que pudiera capturar varias mascotas naturales? ¿Convertir una tormenta de arena en una mascota? Eso me recuerda a ese cocodrilo de arena. Cocodrilo. Ya debería haber zarpado, ¿no? Desde que reclutó a la fuerza a Gecko Moria para Impel Down, Imu había desarrollado una especie de obsesión coleccionista. Siempre pensaba en reunir a todas las figuras talentosas que estaban destinadas a hacerse un nombre. Esto podría valer la pena investigarlo. No debería ser muy difícil. Recuerdo que Crocodile se enfrentó varias veces a Bullet cuando tenían 19 años, y ninguno de los dos logró imponerse de forma contundente. Si hubiera sido antes de transmigrar, tal vez no lo recordaría todo con tanta claridad. Pero tras fusionarse con el poder de Imu, sus capacidades mentales eran prácticamente sobrehumanas. Su memoria también había mejorado de forma natural. Encontrarlo y traerlo de vuelta no será difícil. El verdadero problema es cómo controlarlo y lograr que obedezca. Con Moria, al menos, teníamos compañeros de clan a quienes usar como rehenes. Pero Crocodile parece que no tiene ninguna debilidad. Incluso si lo capturamos, ¿cómo lo utilizamos exactamente? En ese momento, la atención de Imu se desvió por completo del dragón al cocodrilo. Después de todo, no creía realmente que el dragón fuera a perder. Como hijo del protagonista de la generación anterior, Garp, y padre del protagonista de la siguiente generación, Luffy, ¿acaso no era prácticamente su destino lograr una remontada milagrosa y desafiar las probabilidades? Además, ¿no estaba Garp también merodeando por las cercanías? Habían transcurrido 3 días desde que la flota conjunta del cuartel general de la Marina y la Rama Azul del Sur lanzaran su asalto contra el reino de Tutmosis. Desde el mar se podía divisar claramente el interior de la isla. En la lejana región central, el cielo ya no estaba dominado únicamente por tormentas color arena. Ahora, un remolino de viento verde, rebosante de vitalidad, se elevaba para desafiarlas con igual fuerza. Mientras tanto, los campos de batalla desérticos a lo largo de la costa habían quedado en silencio. El brutal combate cuerpo a cuerpo había terminado con la retirada de los marines hacia sus barcos.
Solo la arena empapada de sangre, los miembros amputados esparcidos por el suelo, los cadáveres desecados, las hachas astilladas y las hojas rotas permanecían como testimonio silencioso de la carnicería que había tenido lugar. Aproximadamente un día antes, el contraalmirante Iván había ordenado la retirada temporal total de las fuerzas de infantería de marina del campo de batalla. ¿La razón? La enorme cantidad de soldados de la Legión de los Esclavistas era abrumadora. Esos jóvenes y robustos combatientes, cada uno con un collar verde alrededor del cuello, seguían emergiendo de las profundidades en una marea aparentemente interminable, mientras que los marines contaban con un número fijo de tropas, cuya resistencia y moral disminuían constantemente. En realidad, el contraalmirante Iván no había planeado retirarse inicialmente. Pero todo cambió cuando 10 oficiales del cuartel general, que habían acompañado al contraalmirante Dragón en su asalto sorpresa a la ciudad de Shabak, regresaron en el tranvía subterráneo y trajeron información detallada. Finalmente, se comprendió claramente la situación de la legión esclavista. En primer lugar, la retaguardia enemiga sus reservas subterráneas aún contaba con más de 10.000 jóvenes combatientes, todos listos para unirse a la batalla en cualquier momento. Segundo, debido a los efectos de la fruta mascota, esos soldados podían desplegar su fuerza física al máximo. En combate, a menos que recibieran una nueva orden directa del propio rey Taklama, jamás retrocederían ni romperían filas. Tercero, a pesar de enfrentarse directamente al rey Taklama, el contraalmirante Dragón no había sido derrotado de un solo golpe. Al contrario, seguía resistiendo y librando una feroz batalla contra él. Teniendo todo esto en cuenta, el contraalmirante Iván decidió finalmente retirarse a los barcos. Continuar la lucha solo conduciría a una muerte lenta por desgaste y, en última instancia, a la aniquilación total. Así pues, la situación actual era la siguiente. La mayor parte de las fuerzas de la infantería de marina se retiró durante el combate, regresando a sus naves para descansar, curarse y recuperarse. Por otro lado, la legión de los esclavistas se encontraba sumida en el caos. Las órdenes originales que habían recibido eran detener la invasión de los marines a toda costa, mantener la posición hasta que llegaran nuevas órdenes del rey y luego evacuar la isla juntos en barco. Pero ahora que los marines se habían retirado, sus oponentes habían desaparecido. Lo único que podían hacer era regresar a las trincheras, preparados para la siguiente oleada de ataques de los marines o a la espera de nuevas órdenes. Y volver a las cámaras subterráneas bajo la ciudad de Shabak. Eso estaba fuera de toda discusión. Hasta que recibieran una orden oficial de retirada, tal movimiento contradiría directamente su última orden. Y bajo los efectos de la fruta mascota, se interpretaría como una fuga no autorizada. Los anillos verdes alrededor de sus cuellos bloquearían inmediatamente el intento. Como resultado, estas decenas de miles de tropas de la legión esclavista quedaron efectivamente aprisionadas por el poder de la fruta mascota dentro de los confines del campo de batalla. Aquello que les había dado poder la fruta mascota se había convertido ahora en su perdición. Capítulo 43. Su corazón, su aki, su tormenta. Su respiración agitada y rápida hacía que pareciera que su pecho se había convertido en un viejo fuelle desgastado. Cada bocanada de aire solo avivaba la furia que ardía en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué aún puedes moverte? El rey esclavo del inframundo estaba ahora medio agachado sobre el rey de arena que flotaba en el aire, con los ojos inyectados en sangre fijos con furia en el dragón a lo lejos. Su rabia había llegado a su límite, dejándolo histérico. Su aspecto había cambiado drásticamente. La mitad de la máscara dorada que cubría su rostro se había hecho añicos, su túnica blanca estaba manchada de sangre y la mano derecha que sostenía su cetro dorado temblaba incontrolablemente. El rey Taklama lo recordaba perfectamente. En los últimos 3 días, valiéndose del poder del rey de la arena y de su propio Aki superior, había derribado a Dragón 3 veces. Sin embargo, cada vez, justo cuando pensaba que la pelea había terminado y que estaba a punto de reclamar a un usuario de Logia como nuevo esclavo, este bastardo inexplicablemente abría los ojos, se ponía de pie y lanzaba otro ataque. En una ocasión, el collar de aro verde estuvo a menos de 1 metro del cuello de Dragón. Y eso ni siquiera era lo peor, porque este tipo desataba una nueva oleada de fuerza cada vez que se levantaba, volviéndose aún más difícil de controlar. Tos y ya te lo dije. La justicia siempre triunfará sobre el mal. Tu destino ya está sellado. Yo mismo te arrastraré a Impel Down.
Flotando en el mundo del viento, con su cuerpo aún en estado elemental, Dragón pronunciaba cada palabra con gran esfuerzo. En ese momento, su aspecto era verdaderamente miserable, tanto que resultaba casi insoportable mirarlo. Su toga estaba casi hecha jirones. El traje verde que llevaba debajo había desaparecido por completo. Su pecho desnudo estaba cubierto de moretones y hematomas, su rostro pálido y empapado en sudor frío. Parecía que iba a perder el conocimiento en cualquier momento. Sin embargo, de vez en cuando, arcos de relámpagos verde oscuro parpadeaban sobre su cuerpo. Su mirada permanecía clara e inquebrantable, ardiendo de determinación. «Deja de soltar esas tonterías moralistas sobre la justicia y el mal», espetó el rey Taklama. «¿Crees que me importa algo de eso? La primera vez que tocaste el suelo, despertaste el Haki del Conquistador. La segunda vez, te levantaste y tu Haki de armamento igualó al mío. Y ahora, por tercera vez, de verdad despertaste tus malditos poderes de la fruta del diablo». El rey esclavo del inframundo rugió furioso mientras miraba fijamente al cielo, ahora lleno de remolinos verdes. Todo su cuerpo temblaba de rabia. «Puedes dejar de hacerlo ya». Envidia incontenible. Celos ardientes. Odio amargo y violento. Ante los rugidos y acusaciones enloquecidas del rey Taklama, los labios de Dragón se curvaron ligeramente. Una leve sonrisa asomó en su rostro, hasta entonces inexpresivo. «Esto», dijo, «es por fin una pelea justa, ¿no crees?» Woosh. En cuanto pronunció sus palabras, de entre los incesantes vientos huracanados, emergió lentamente un magnífico dragón verde, cuyas escamas, de aspecto realista, relucían con poder. Con un rugido atronador, alzó su majestuoso cuerpo serpentino y se elevó, contemplando al rey de arena desde lo alto. Fuera de la isla, la llegada del buque de guerra con cabeza de perro ya había sido detectada por el contraalmirante Iván, quien rápidamente avanzó solo usando a Jeppo para presentar sus respetos al vicealmirante Garp. Ahora, se encontraba junto al contraalmirante Bogart, escuchando con expresión atónita mientras este explicaba la situación relativa a Dragón. De repente, Iván alzó la vista hacia el cielo sobre la isla. «¿La fruta del diablo ha despertado?» «Dios mío, ¿no acaba de despertar el Haki del Conquistador?» «Sí», respondió Bogart, «he oído que despertar una fruta del diablo no tiene nada que ver con la fuerza y depende enteramente del destino o de algún tipo de oportunidad, pero que el contraalmirante Dragón lo consiga en poco más de un año. Eso es una locura». Incluso Bogart, normalmente un hombre de pocas palabras, no pudo evitar chasquear la lengua con asombro. Luego se volvió hacia Garp y soltó una risita. «¿No deberíamos decir, como era de esperar de tu hijo?» Pero Garp solo negó con la cabeza. «El despertar de la fruta del diablo es, sin duda, inesperado, pero ese no es el punto clave. Eso por sí solo no basta para derrotar al rey esclavo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Iván, desconcertado. «La clave», dijo Garp, cruzando los brazos y continuando mientras percibía los cambios en el Haki del dragón, «es que el corazón del chico se está transformando». Hasta ahora, el corazón de aquel chico había estado nublado por la inmundicia de los dragones celestiales y toda clase de oscuridad, lleno de angustia, rabia, resentimiento, dudas y lucha interna. Y cuando intentó desertar del plan, lo atraparon con las manos en la masa. Para ser honesto, si se hubiera quedado así, su Haki habría seguido debilitándose. Incluso podría haber perdido por completo la capacidad de usarlo. Porque su corazón ya no sería firme. El Haki proviene del poder del corazón. Es la encarnación de la fuerza de voluntad. Solo con una voluntad lo suficientemente fuerte se puede dominar el Haki. Y cuán fuerte se vuelve esa voluntad depende enteramente de la fuerza del ser interior. Al oír esto, el rostro de Iván palideció y entró en pánico. ¿Qué demonios está diciendo este tipo? ¿Quién habla mal de los dragones celestiales en voz alta de esa manera? ¿Acaso eso no es buscarse la muerte? Pero a Bogart no pareció importarle en absoluto. Con la cabeza ligeramente inclinada, reflexionó en voz alta. «Así que dices que el corazón del contraalmirante dragón se fortalece con la batalla, y que esa es la verdadera razón por la que siempre regresa de las puertas de la muerte». No le corrigió Garp de nuevo, sacudiendo la cabeza. «El cambio en su corazón es lo único que fortalece su Haki. Esa es la clave para derrotar a enemigos poderosos. Pero no es lo que le ha permitido resistir tanto tiempo». «¿Entonces qué es?», preguntó Bogart. «El potencial de su cuerpo», respondió Garp con calma, pronunciando esas 5 palabras sin dudarlo.
Si bien el Aki se origina en el corazón, en última instancia se convierte en algo tangible. El poder, en su esencia, sigue siendo físico. Es energía. Resistencia. Vitalidad. Desde muy pequeño, Mocoso pasó por mi entrenamiento de amor. Para cuando cumplió 10 años, ya había convertido el retorno a la vida en instinto. Ahora mismo, su control sobre su cuerpo está muy por encima del de la mayoría de los maestros del retorno a la vida. Incluso más allá del tuyo, Bogart. Sumado a la tremenda vitalidad que alberga en su interior, eso es lo que le permite seguir levantándose. Al oír esto, Bogart volvió a guardar silencio y alzó la vista para observar el choque entre el huracán y la tormenta de arena a lo lejos. Iván también comprendió finalmente, y una expresión de asombro apareció en su rostro. Así que es su resistencia sobrehumana la que le da tiempo a su Aki para seguir fortaleciéndose. Si el contraalmirante dragón va a derrotar al rey Taklama, ambas habilidades son absolutamente esenciales. Garp asintió, sonriendo. Exacto. Ya sea el Aki del Conquistador o el despertar de una fruta del diablo, sin duda lucen impresionantes y grandiosos. Pero incluso si ahora usa una fruta del diablo tipología, la mayor fortaleza de ese chico sigue siendo las artes marciales que le enseñé desde pequeño. Eso es lo que lo distingue de gente como Sakazuki. Entonces, el héroe de la marina esbozó una amplia y orgullosa sonrisa y declaró: ya verán. Esta batalla se decidirá en un día más como máximo, tal vez incluso en mediodía. Dragón aún puede resistir 2 días. Ese rey esclavo seguro que no. Aún así, había cosas que no decía en voz alta. Esta batalla sería la más importante en la vida de Dragón. Derrotar con sus propias manos al rey Taklama, el llamado rey de los esclavos, y rescatar a cientos de miles de esclavos inocentes bastaría para purgar las emociones negativas de su corazón y afianzar la justicia que defendía. En términos de fuerza, esta batalla lo colocaría a la par de Sakazuki y Borsalino, o quizás incluso ligeramente por encima de ellos. En ese instante, un soldado de la armada se acercó corriendo. Tras saludar, exclamó en voz alta: Vicealmirante Garp. El almirante de la flota le ha ordenado regresar a Marineford de inmediato. Una importante misión le espera. Oh. Garp arqueó una ceja al darse la vuelta. El contraalmirante Bogart, que estaba a su lado, comenzó a preguntarse de qué se trataba aquello. Después de todo, era raro que el almirante de la flota emitiera órdenes personales. Mientras tanto, en la Grand Line, en las profundidades del mar, en Impel Down. Magellan, que ahora ejercía como subdirector de la prisión, acompañaba al director Columbus por una planta anodina de la cárcel. Aquí no había nada. Solo un espacio oscuro y corriente. Sin embargo, un grupo de trabajadores que afirmaban pertenecer a la división de construcción estaban utilizando cintas métricas para registrar diversas dimensiones. Al parecer, este piso estaba destinado a convertirse en un instituto de investigación. ¿De verdad hay un espacio enorme entre el 5º y el 6º nivel, y nunca lo supimos?, dijo Magellan, mirando a su alrededor con incredulidad. El alcaide Columbus esbozó una sonrisa irónica. Yo tampoco lo sabía. Si Zipperpol no me lo hubiera informado, probablemente habría pasado toda mi carrera sin darme cuenta de que existe algo así como un nivel 5 en este lugar donde hemos vivido toda nuestra vida. No muy lejos, el administrador senior Coulson, del departamento administrativo, acompañaba a un investigador con bata blanca de laboratorio, inspeccionando la zona. Profesor Fritz, tras la reestructuración del departamento de ciencias, se creará aquí el Instituto de Investigación Bioquímica. Este será el centro neurálgico para toda la investigación, experimentación y almacenamiento de materiales y productos relacionados con los estudios bioquímicos. Si su investigación requiere experimentación humana, puede solicitar al alcaide que le proporcione sujetos de prueba criminales. Asimismo, si se produce alguna fuga de armas bioquímicas, notifíquelo de inmediato. Confío en que el subalcaide Magellan se encargará del asunto adecuadamente. Él es usuario de una fruta del diablo tipo paramecia y posee los poderes de la fruta veneno. Mientras hablaba, Coulson señaló en dirección a Magellan. El profesor Fritz asintió con entusiasmo en respuesta, repitiendo varias veces: excelente, excelente, excelente. Para él, este lugar era la base de investigación secreta perfecta. Sinceramente, no podía imaginar un lugar más seguro, más escondido o con mayor abundancia de material humano para realizar pruebas. Una cosa más.
La prioridad principal del Instituto de Investigación Bioquímica será desarrollar un método bioquímico viable para curar el síndrome del plomo ámbar. Pronto tendrán acceso a todos los datos relacionados. En cuanto a los pacientes, serán trasladados aquí una vez que finalice la construcción. Fin del capítulo 43.